Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Anna Koltovskaya. Ella fue una joven boyarda que será elegida para ser la cuarta esposa del zar Iván IV de Rusia, más conocido como Iván el Terrible, pero por cuestiones del destino acabaría siendo repudiada por su esposo y obligada a ingresar en un monasterio donde acabaría siendo conocida por el nombre de Daria. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Paola Humada, Perla Marcial, Mar y Daisy Carolina Durán. Anna Alexievna Koltovskaya nació alrededor del año 1552 en algún punto de Rusia. Fue hija del noble Alexei Kotovsky, pero se desconoce quién fue su madre. No existen apenas datos sobre cómo fue la infancia de Anna. Según las crónicas de la época, los Kotovsky eran importantes terratenientes rusos que pertenecieron a la corte del zar Iván IV de Rusia, siendo su padre y su hermano Grigori uno de los tantos cortesanos que servían al zar. Su padre, Alexei, acabaría siendo encarcelado como otros tantos boyardos durante el reinado de Iván el Terrible, muriendo en prisión cuando Anna aún era muy pequeña, mientras que su hermano Grigori se acabaría convirtiendo en uno de los cortesanos más leales al zar. Al quedar huérfana a una edad tan temprana, la niña fue puesta bajo el cuidado del príncipe Andrei Kurbsky, quien era uno de los mejores amigos de Iván el Terrible, siendo criada por la familia de dicho príncipe como si fuese una hija más. Cuando el zar Iván IV quedó viudo de su segunda esposa, la zarina María Temryukovna, buscó una tercera esposa y para ello hizo llamar a las jovencitas más hermosas de su reino, presentándose en el Kremlin de Moscú más de 2000 muchachas de distintos rangos sociales que serían consideradas como jóvenes hermosas y encantadoras, aunque tan solo 12 de ellas lograron ser presentadas ante el zar, siendo Anna una de aquellas elegidas. Las 12 jóvenes serían presentadas ante Iván el Terrible, quien las iría observando de cerca una a una, además de entablar conversaciones con aquellas muchachas o hacerlas algunas preguntas. Después serían examinadas desnudas por una serie de médicos elegidos por el propio zar, los cuales tenían la misión de comprobar de que aquellas muchachas gozaban de buena salud y que no presentaban ninguna deformidad física. Anna sería una de las favoritas, pero quedaría en segunda posición en aquel desfile de novias, siendo la elegida Marfa Sobakina, quien se convertiría en la tercera esposa del zar, pero dicha joven pronto empezaría a mostrar ciertos problemas de salud y acabaría muriendo tan solo 16 días después de haberse celebrado la boda con el zar, siendo muy posible de que hubiese sido envenenada, ya fuese a propósito o de manera accidental, debido a que Marfa Sobakina había ingerido durante días una serie de brebajes que supuestamente aumentarían su fertilidad. Tras quedar de nuevo viudo, Iván IV decidió casarse con Anna, quien había quedado en segunda posición en aquel desfile de novias y era considerada como una de las favoritas del zar. La Iglesia Ortodoxa pondría el grito en el cielo cuando el zar anunció aquel nuevo casamiento, ya que dicha iglesia tan solo permitía que un hombre se pudiese casar en 3 ocasiones. Iván el Terrible aseguraba que no había consumado su matrimonio con Marfa Sobakina ante la debilidad que ésta ya mostraba en el momento de la boda, así que prácticamente no había sido su esposa. Ante tal situación,
la Iglesia Ortodoxa permitió al zar el poder casarse por una cuarta vez, aunque le impondría una penitencia que consistiría en que el gobernante tenía prohibido por 3 años el poder asistir a las ceremonias religiosas, aunque en realidad Iván el Terrible no llegó a cumplir tal penitencia y el matrimonio no contó con el total apoyo de la Iglesia Ortodoxa. El 29 de abril de 1572 se celebró la boda entre Ana y el zar Iván IV en la ciudad de Moscú. Para entonces ella tenía 20 años de edad en el momento de la unión y él 42. Los recién casados partieron de inmediato hacia la ciudad de Novgorod, lugar donde el zar quería pasar una larga temporada junto a su nueva esposa y tal vez concebir allí a otro hijo varón, aunque para entonces dicha ciudad aún se estaba recuperando, debido a que tan solo 2 años antes de celebrarse este enlace, Novgorod había vivido una gran masacre que había sido ordenada por el propio zar. No se sabe mucho sobre cómo fue este cuarto matrimonio, ya que apenas existen crónicas que hablen sobre este casamiento, aunque se sabe que Ana rogaba continuamente por quedarse embarazada de un hijo varón, ya que la ausencia de un embarazo provocó que el zar se empezase a impacientar, según fueron pasando los meses desde la celebración de su enlace, y se mostraría muy defraudado con Ana. Finalmente, tras 2 años de matrimonio, Iván el Terrible decidió repudiar a su cuarta esposa, alegando que ésta era infértil, y ordenó encerrarla en un monasterio, obligándola a hacerse monja. La caída en desgracia de la zarina Ana también acabaría arrastrando a sus familiares, siendo muchos de ellos encarcelados y ejecutados por orden del zar, como por ejemplo su hermano Grigori, quien había gozado de una buena posición dentro de la corte rusa, siendo ejecutado por orden de su cuñado el zar. Ana cambió su nombre por el de Daria y vivió en distintos monasterios, mientras su exmarido el zar se casaba hasta en 4 ocasiones más. Tras la muerte de Iván el Terrible en el año 1584, el hijo de este, el zar Teodoro I, quiso recompensar a la mujer que había sido su madrastra, ya que guardaba de ella un buen recuerdo, entregándola por ello una serie de tierras y de pequeñas poblaciones. Es más, en los documentos donde se recogen tales donaciones, el zar se refiere a su madrastra con buenas palabras y mucho respeto, tratándola en aquel escrito por el título de reina y gran duquesa. En el año 1604, Daria recibió la orden de instalarse en el monasterio de Tikvin-Vedensky, donde tenía la misión de establecer una comunidad de monjas, ya que dicho monasterio estaba de capa caída, y con la presencia de esta religiosa, muchas monjas de buenas familias querrían formar parte de aquella comunidad religiosa. Daria visitaría de vez en cuando la ciudad de Moscú, llegándose a tener trato con los distintos zares que fueron ocupando el trono ruso, es decir, Teodoro I, Boris Godunov, Teodoro II, Dmitri I y Basilio IV, intercambiando algunas cartas con estos o incluso reuniéndose con ellos para atender unos asuntos monásticos o personales, ya que ella era poseedora de distintos territorios y propiedades que recibió por parte de su hijastro, el zar Teodoro I. Por aquella época se vivió en Rusia el conocido periodo tumultuoso, un periodo donde se vivió una gran inestabilidad en el país y dentro del gobierno, al haber de manera tan seguida tantos cambios de zares, algo que sería aprovechado por Suecia para intentar apoderarse del trono ruso, surgiendo así la guerra ingria entre los años
1610 y 1617. Con motivo de tales enfrentamientos, los suecos prendieron fuego al monasterio de Dybbyn Vedensky, algo que ocasionó que las monjas del lugar se viesen obligadas a salir corriendo del monasterio para buscar refugio en un bosque cercano. Tras la destrucción de su monasterio, Daria sería acogida en la ciudad de Ústivna, donde intentó ocuparse de la administración de distintos monasterios cercanos mientras continuaba aquella guerra entre rusos y suecos, hasta que finalmente, en el año 1617, se firmó el Tratado de Stolbowa, el cual pondría fin a dichos conflictos y traería paz a Rusia. En el año 1624 se inició la reconstrucción del monasterio de Dybbyn Vedensky, siendo elegida Daria como la abadesa de dicho lugar, además de que seguiría estando ligada a la corona rusa. Se sabe que la religiosa llegó a contar con el aprecio del zar Miguel I de Rusia, que hizo importantes donaciones a dicho monasterio, desde asientos de terciopelo, elaboradas copas, bandejas, jarrones, telas de excelente calidad y dinero. Incluso el propio zar le hizo llegar a la abadesa una serie de regalos cuando se casó con sus respectivas esposas, las zarinas María Dolgorukova y Eudoxia Etresiova, algo que demuestra el aprecio que sentía el zar hacia la religiosa. Durante sus últimos años de vida, Daria permaneció en el monasterio de Dybbyn Vedensky, donde convivió con otras monjas de buenas familias y con dos de sus sobrinas, quienes seguirían sus pasos, convirtiéndose una de ellas en abadesa de dicho monasterio. Cuando se iba acercando a su fin, Daria escribió su testamento, donde dejaba casi todo lo que tenía al monasterio de Dybbyn Vedensky, es decir, entregándole las propiedades que ella poseía, además de dejarle también su fortuna, para que las monjas pudiesen seguir reconstruyendo aquel edificio santo. Finalmente, Daria acabaría falleciendo el 5 de abril de 1626 a los 74 años de edad, y tras su muerte se extendió una leyenda que decía que la abadesa realmente tenía sangre real, ya que según contaba esta historia, su padre, Alexei Koltovsky, era un hijo bastardo nacido de una relación extramatrimonial que mantuvo el gran príncipe de Moscú, Dmitri Semiaka, con una princesa llamada Teodora, la cual era descendiente de una familia principesca rusa, los Golenin Rostovsky, aunque tal leyenda no es del todo aceptada por los historiadores, considerándola una historia ficticia para desprestigiar a la familia Koltovsky y tacharles de bastardos. Los restos mortales de Daria fueron enterrados en el monasterio de Dybbyn Vedensky, aunque este acabaría siendo destruido en el año 1926, perdiéndose así la tumba de esta zarina. Ana fue una mujer que descendía de una familia boyarda y por cuestiones del destino acabaría siendo la ahijada de uno de los mejores amigos de Iván el Terrible, algo que también tuvo mucho que ver para ser elegida como cuarta esposa del zar, aparte de por su belleza y encanto natural, unos requisitos que eran indispensables para convertirse en zarina de Rusia. Ana no logró cumplir con su cometido, que era la de dar un hijo varón a Iván el Terrible lo más pronto posible. Por esta razón, acabaría siendo encerrada en un monasterio, tras llevar 2 años casados, siendo acusada por su marido de ser infértil. Esta zarina realmente tuvo más suerte que muchas de las otras esposas que llegó a tener Iván IV, ya que pese a ser obligada a ser monja,
pudo disfrutar de una buena posición dentro de un monasterio y logró alcanzar el cargo de abadesa, además de que sería muy apreciada por los distintos zares que fueron ocupando el trono ruso, llegando a poseer riquezas, una buena fortuna y distintas propiedades. Pese a no ser querida ni valorada por su marido, Ana o Daria, como prefiréis llamarla, sí llegó a ser apreciada y admirada por los posteriores gobernantes de Rusia, los cuales no la tratarían como una simple monja o abadesa, sino que se dirigieron a ella como reina y gran duquesa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ana Koltovskaya. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Flora Norimaki, Martín Tello, Maribel 72, Ángeli Guillermo, Belén Lacaba y Jesús Ignacio Sánchez. Y con esto me despido. Hasta la próxima.